Hola a todas y a todos, muy bienvenidos, gracias por estar con nosotros en este nuevo conversatorio de la naturaleza primero en Ladera Sur. Como ya les veníamos prometiendo hace un tiempo, hace un par de semanas, hoy día conversaremos sobre el litio. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al desarrollo de la industria del litio en Chile? Bueno, a medida que los países de todo el mundo se esfuerzan por transitar en economías reducidas en emisiones de gases de efecto invernadero, cada vez es más común hablar de conceptos como escucharlos, como la electromovilidad. Bueno, para esas baterías o la de los nuestros dispositivos móviles, otros elementos que se demandan en la actualidad, uno de los componentes es justamente el litio. Según datos más recientes, América Latina posee el 60% de todos los recursos de litios identificados en el mundo y estos se encuentran principalmente en tres países que vienen a ser como el triángulo del litio. Estoy hablando de Bolivia, Argentina y de Chile. En este contexto, los ojos del mundo han puesto su mirada en Chile para explorar y explotar este mineral. Y bueno, en abril de este año, como ya todos saben, el gobierno además presentó la Estrategia Nacional del Litio basada en 5 ejes. Por lo tanto, se ha considerado como un mineral importante para Chile y que ahora está agarrando cada vez más el centro de la atención del público. En este conversatorio, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos del litio, del desarrollo del litio, vamos a conversar sobre qué pasa con esto en términos ambientales, sobre economía, sobre la estrategia nacional, y cuatro profesionales nos van a acompañar y nos van a ayudar a explicarlo, a comprenderlo desde diferentes perspectivas. Estamos con Cristina Dorador, bióloga, doctora en ciencias naturales de la Universidad de Kiel. Cristina, muy bienvenida, gracias por estar acá. Hola, muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Verónica Molina, científica, especialista en ecología microbiana, directora general de investigación de la Universidad de Playa Ancha. Verónica, muy bienvenida también. Muchas gracias. Solo clarificar que ya no soy directora general, Ya, pero no importa, pero no, ya, como ok, parte del estado ambiental de la UPLA. Gracias. perfecto, ya. Pero seguimos Buenas en la noches. Universidad de Playa Ancha, eso es lo importante. Marcelo Valdebenito, periodista, doctor en ciencias de la información, gerente de asuntos públicos y comunicacionales de Albemarle Chile. Muy bienvenido, Marcelo. Hola, muchas gracias, buenas noches, saludos a todos y todas también. Y se dice Albemarle nomás. ¿Mm? Albemarle, así como Sí, así suena, nomás, como se tal, lee. tal como suena, sí. Ya, ok. Y otro Marcelo, Marcelo Mena, bioquímico, especialista en energía y exministro de Medio Ambiente. Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes, a los cuatro, por estar aquí desde sus diferentes áreas. Comenzamos, yo ya les comentaba, vamos a hacer algunas preguntas para cada uno y luego preguntas generales. La idea básicamente es que nosotros podamos, o que ustedes en realidad, puedan como ilustrarnos un poco más eh, a todas las personas sobre este tema que lo vemos en la prensa permanentemente, pero que es re complejo y del que no todos entendemos suficientemente. Marcelo, Mena. ¿Cuál dirías que es la importancia del litio en el desarrollo de la energía no contaminante o verde, como le llaman también, y por qué es tan importante? Bueno, sí, hoy día tenemos una tremenda dependencia de los combustibles fósiles. Entendemos que gran parte de nuestra matriz energética eléctrica va a pasar a ser renovable. Sin embargo, requerimos sustituir los combustibles fósiles dentro del transporte en lo que es la electromovilidad y por lo tanto nuestra descarbonización depende de la electromovilidad. Acá hay muchas priorizaciones que podríamos tener, uso de bicicleta, por cierto, transporte público, pero también hoy día hay un mundo que está transitando hacia el uso automóvil privado y por lo tanto, independientemente del camino que tomemos, se va a requerir mayor cantidad de litio para hacer andar esos autos eléctricos. Queda a la vuelta de la esquina quizá un cambio tecnológico que signifique otro tipo de materiales, pero el status quo significa cambio climático, significa contaminación atmosférica de ciudades, y por tanto tenemos que encontrar una forma de cambiar la situación actual que mata a millones de personas por la contaminación que causa, y en el futuro va a causar un clima que va a ser insustentable, va a ser imposible para las generaciones que vienen. Marcelo Valdebenito, ¿a qué nos referimos cuando decimos que Chile tiene una oportunidad histórica por tener litio? Y también si nos pudiera explicar cómo es el proceso de fabricación del litio. Sí, bueno, a ver, Chile ha tenido a lo largo de su historia
muchas oportunidades históricas. Y yo creo que Chile, con la experiencia minera que ha tenido, y especialmente una vez retornada a la democracia con las leyes de medio ambiente, se realizaron una serie de avances muy importantes. Tenemos una institucionalidad ambiental sólida, que es la que entrega los permisos para explotar y producir en este caso el litio. Albemarle con distintos nombres, porque esta no es una industria nueva, llevamos 43 años en Chile, siempre de la mano del Estado. Estas pertenencias que hay en el Salar de Atacama, que como se le ha llamado, digamos, coloquialmente en la joya de la corona, es el mejor recurso de salmuera que hay en el mundo, ¿ya? Litio hay en muchas partes del mundo, pero hay ciertos lugares que son especialmente privilegiados. Litio hay desde roca, fundamentalmente en Australia, que hoy es el primer productor mundial de litio, y también de salmuera, que es esta agua extremadamente salada, 10 veces más salada que el agua de mar, y que se ha explotado, como les contaba, desde hace 43 años por nuestra parte en el Salar de Atacama. Y el proceso de la extracción de litio es un proceso que se realiza por parte nuestra en el Salar de Atacama. Se extrae la salmuera bajo la costra salina, en un lugar en donde no existen lagunas. La laguna más cercana está a 7 kilómetros, donde se extrae esto, que es 10 veces más salada que el agua de mar. Y el proceso que se ocupa actualmente es el proceso de concentración a partir de evaporación, ¿ya? Entonces se extrae esta salmuera, este líquido, se pone en unas pozas de evaporación. Después de 18 meses, esta salmuera, que está con 0,2% de litio, producto de la evaporación solar, se va concentrando y sale con un 6%, que es un líquido amarillo, viscoso, aceitoso. Ese litio concentrado es el que se transporta a la planta de conversión química, que está ubicado en el sector de Antofagasta, en La Negra, y en donde se le da valor agregado, en donde producimos carbonato de litio grado técnico y grado batería, que es la máxima pureza que entregamos a los productores de batería, a los productores de autos, a los productores en fin, toda la tecnología que hoy utilizamos tiene en alguna medida litio. También los vidrios, también medicamentos, también aerogeneradores, también aparatos para salud. Y ese es el proceso de producción de litio. Entonces, hay una parte que es la concentración, que se ocupa en el Salar de Atacama, y luego la fabricación de este producto con alto valor agregado, que lo hacemos en la planta de conversión química. Este proceso, para ser también claros y para iniciar también conversación, no ocupa agua fresca. Y eso también es muy relevante de decirlo, porque es uno de los temas importantes cuando hablamos de litio. Y hoy especialmente se está hablando muchísimo, y es importante que conozcamos el proceso, cómo se hace. Y es eso, son 18 meses de concentración. Más adelante podemos hablar de lo que viene más bien al futuro, pero hoy el proceso es ese. Y nosotros, con estos 43 años de experiencia, somos expertos en litio y nos estamos proyectando hacia el futuro, y mostrando también a todos aquellos que quieran conocer el proceso, especialmente de comunidades, agricultores, turismo, ONG, muchos fabricantes de autos también que visitan mensualmente el Salar para saber cómo esto se produce, porque también es una historia bastante nueva. O sea, si pudiésemos hablar de historia un poco del desarrollo del litio en Chile, 2016 marca un hito muy especial. Es cuando nosotros recibimos una nueva resolución de calificación ambiental, pero es también cuando se firma el acuerdo Corfo con el modelo Albemarle, que es el que hoy hace que se reciban 40% de royalty por el precio del litio, además de dineros en investigación y desarrollo, y también de precios preferentes para aquellas empresas que se quieran instalar en Chile. Pero además firmamos de manera voluntaria un acuerdo con el Consejo de Pueblos Atacameños y las 18 comunidades que agrupa, a partir del cual los reconocemos como primeros habitantes del territorio, al pueblo licanantay atacameño, y reconociendo además su autodeterminación, compartimos el 3,5% de las ventas anuales con ellos para sus proyectos de vida, respetando absolutamente el patrimonio cultural y toda la cultura riquísima que tienen estos pueblos atacameños, con absoluta autodeterminación y con reuniones y mesas de trabajo permanentes. Entonces, cuando hablamos de la industria del litio, cuando hablamos del valor agregado, también hablamos de todo esto, o sea, de un respeto ambiental, de sostenibilidad, pero también de la generación de valor social para las comunidades y para el país. Muchas gracias, Marcelo. Cristina, ¿cuál es la importancia de los salares?
¿Cuál es la función de los microorganismos en los salares, su importancia en este ecosistema y cómo se ven afectados por la extracción del litio? Bueno, es muy importante que nos situemos geográficamente donde estamos hablando. Los salares están ubicados en el norte de Chile, en una zona que es muy árida, ¿cierto? Justamente en el gran desierto de Atacama, que ha sido árido por millones de años. Esas son las características del lugar donde están los salares. Los salares son cuencas evaporíticas que han estado también aquí presentes por millones de años, que son legados de antiguos lagos que con el tiempo se han ido secando y evaporando. Esto es súper importante por la pregunta, porque los salares son justamente el lugar que en el altiplano, que son en la parte más alta, ¿cierto?, de esta zona, estamos hablando sobre 3.800 metros, 1.500 metros de altura, se concentra la mayor biodiversidad terrestre del norte de Chile, porque ahí está el agua. Entonces, en un lugar que normalmente es hiperárido, que existe agua, da condiciones, ¿cierto?, de habitabilidad diferentes y por lo tanto también muchas opciones de diversificación. Por eso la diversidad, tanto microbiana como de otras especies, es muy alta. La complejidad de los salares también es muy alta, ya que todas estas altas concentraciones de sales que se han mencionado también tienen un correlato biológico. O sea, hay especies altamente adaptadas a estas condiciones, incluso que viven en estas salmueras tanto con 0,2% de litio como también concentradas de litio, que eso también lo hemos estudiado. O sea, son sistemas principalmente microbianos en el sentido de que su mayor diversidad y abundancia biológica está dada por estos organismos, pero son claves para la existencia de todo el resto de la trama trófica. Por lo tanto, son ecosistemas también muy frágiles, donde intervenciones tanto a gran o pequeña escala pueden producir cambios irreparables en estos sistemas. Ya hay evidencia de aquello por otro tipo de industria que también ha generado impactos ambientales sin retorno, ¿no? Como el caso de los salares y la industria del cobre. Así que los salares son súper importantes para la biodiversidad de la zona. Además son la fuente de agua de todo del norte, de la parte alta, ¿cierto? Donde está el agua que llega por las lluvias en verano. Y nuevamente los microorganismos no son solamente importantes per se, sino que porque cumplen funciones ecosistémicas claves y también tienen un rol crucial en los ciclos biogeoquímicos. O sea, acá hablamos de decarbonización. Bueno, justamente los microorganismos son los principales naturales decarbonizadores del planeta y están presentes en gran abundancia y también en distintas formas en los salares. ¿Cómo se ven afectados entonces por la extracción del litio? Bueno, acá hay un tema ya más complejo, ¿cierto? Específicamente, digamos, los salares se han visto afectados, los salares han sido vistos históricamente como lugares como minas, y acá creo que también, así como han habido afirmaciones importantes, los salares son ecosistemas acuáticos. Los salares no son minas, son ecosistemas, son humedales. Por lo tanto, no pueden ser tratados ni vistos como normalmente un país minero como Chile ha visto sus cerros, ¿no? sus vetas, que justamente también es importante decirlo, se concentran en el norte de Chile. O sea, en esta misma región tenemos una gran presión, no solamente por el litio actualmente, sino que además por cobre, las energías renovables, las desaladoras, o sea, todo está ocurriendo en la misma zona. O sea, no nos olvidamos de nuevo de ese contexto. Por lo tanto, lo que se hace en los salarios, lo que se ha hecho es traer hace 100, 150 años boro, que también es muy importante para varios usos, y agua. El agua ha sido obtenida para la industria del cobre desde hace ya muchas décadas, provocando daños irreparables en varios salarios. Y desde, insistió Marcelo ahí a los 43 años, que justamente es mi edad, así que me siento acompañada por este proceso de la extracción de salmuera de Salar de Atacama en este caso. Bueno, lo que se ha visto, lo que está publicado y lo que se ha demostrado es que el Salar de Atacama junto con otros salares ha disminuido su superficie de agua, ¿ya? Y además otros parámetros también han sido afectados. Por ejemplo, esto a través de imágenes satelitales y otro tipo de estudios, se muestra que la cobertura vegetacional ha disminuido en el salar. Además, ha aumentado la temperatura del suelo y también ha aumentado la evaporación.
la magnitud de la extracción, yo creo que acá es el punto principal, porque yo creo que todos sabemos para qué el litio es importante, pero cuando hablamos de cuánto se evapora agua, cuánto se extrae todos los días, eso también es importante ponerlo en la balanza. Y en ese sentido, en estos estudios muestran que desde que se empieza a extraer litio de forma masiva en el salar, aumentado estos parámetros, digamos, se han visto acrecentados, o sea, estas afectaciones. Nosotros también hemos publicado recientemente un trabajo utilizando los informes de censos de flamencos que hay en esta zona, en que las poblaciones de flamenco han disminuido en los últimos 10 años aproximadamente a un 11%, principalmente de las especies que son endémicas del Salar de Atacama. Y esto se vincula tanto al tema de la extracción de salmuera como también a los efectos de la crisis climática, que es algo muy importante que también tiene que ser incorporado en todas estas ecuaciones. Gracias, Cristina. Verónica, ¿existe alguna forma de equilibrar la extracción del litio con la conservación de vida en los salares, no solo considerando los microorganismos, sino que todo el ecosistema? Y si nos pudieras contar un poco también qué otras especies se ven afectadas por esto. Sí, bueno, es súper, es complejo en realidad porque esto multifactorial que ocurre precisamente con cualquier tipo de extracción, ¿eh? Y cualquier tipo de intervención que se haga a este ecosistema. Congeniar estas dos cosas, perdón, el poder, digamos, pensar en una conservación o pensar en poder mantener estas dos actividades, es decir, preservar esta vida microbiana tan rica, preservar precisamente este equilibrio que ocurre en estos sistemas tan frágiles como mencionaba Cristina, yo lo veo como algo muy complejo de hacer en cada salar, digamos. Entiendo que la estrategia y lo que se ha planteado es precisamente preservar un 30%, un poco para poder mantener de alguna manera la biodiversidad de estos sistemas. Y de la única forma en que yo, por lo menos bajo mi perspectiva, esto podría realmente congeniar, sería escogiendo algunos ecosistemas con respecto a otros. Entonces, lo cual genera algunos salares con respecto a otros. Significa sacrificar y tener conciencia de ese sacrificio. Entonces, un sacrificio que involucra la pérdida de biodiversidad, obviamente. Porque además, pensar de que estamos hablando de los salares que están también en el altiplano, salares que son, como mencionaba Cristina, un oasis de vida, no solamente microbiana, pero que también son ecosistemas bastante complejos. A veces uno piensa en salares y piensa únicamente en las fotos e imágenes del salar de Atacama. Estamos hablando, en este caso, la prospección y el trabajo en salares que están vivos y activos, que tienen lagunas activas, que tienen vertientes, que tienen pozas, es decir, tienen una diversidad de ecosistemas acuáticos aledaños, lo cual involucra entonces una situación que uno dice, bueno, un manejo que podría aportar a la sustentabilidad es complejo, o sea, es difícil el pensar la proyección o, perdón, la prospección incluso, la prospección de estos sistemas, ya va a involucrar una actividad que podría precisamente también dañar, porque estamos hablando de las externalidades de esta actividad. Entonces, estas externalidades no solamente estamos hablando del tipo de extracción, que bueno, puede haber una innovación, puede haber un tema de poder mitigar de alguna manera, pero sin embargo, el alterar estas zonas, que estamos hablando de zonas, por ejemplo, bofedales también, que cualquier intervención sobre ellas implica un daño irreparable en estos sistemas. Este equilibrio frágil, digamos, no hemos sido capaces todavía de poder tener un monitoreo y un estudio a lo largo del tiempo como lo que quisiéramos para poder garantizar y poder definir el nivel de resiliencia que pueden tener algunas comunidades a estas intervenciones. Yo creo que ese es un paso importante
de poder tener estos sistemas modelos. Nosotros hemos avanzado ya por más de 10 años en el estudio de uno de estos salares, donde nos hemos dado cuenta del rol que juegan estos organismos, asociados precisamente a gases de efecto invernadero. Vemos que son estudios preliminares, porque en realidad tenemos cierta ventana espacial, pero obviamente se requieren más investigaciones para poder corroborar esto a una larga escala, porque sabemos que son sistemas que también responden a variabilidades interanuales, como el efecto del ENSO, y otros ciclos que tienen que ver con la conectividad que tiene nuestro planeta. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que algunos de estos sistemas, como las pozas, o estos sistemas que tienen cierta labilidad en el tiempo, algunos de ellos funcionan como verdaderos sumideros de gases de efecto invernadero, incluso dentro de nuestro estudio de, por ejemplo, el óxido nitroso, que es un potente gas de efecto invernadero y ozonolítico, es atrapado por estas comunidades microbianas que forman estos tapetes microbianos. Entonces, hemos avanzado un poco en el conocimiento, pero yo creo que aún nos falta poder entender precisamente esta resiliencia de los sistemas para poder responder a tu pregunta de cómo una actividad de este tipo podría ser mitigada de cierta manera. Gracias, Verónica. Marcelo, si pudieras explicarnos un poco de qué se trata, Marcelo Mena, de qué se trata a grandes rasgos la Estrategia Nacional del Litio. ¿Cuáles son sus virtudes, según tu visión, sus falencias? Sí, en general, yo creo que que es bueno que el Estado determine que tiene que hacer un giro en su modelo de desarrollo desde uno que en el fondo, bueno, es un extractivismo al fin y al cabo, pero que tiene que tener un giro distinto. El propósito del actuar hacia la extracción de litio tiene que ver con suministrar tecnologías limpias, en particular con respecto a lo que se requiere. Por ejemplo, incluso para almacenamiento de energía eléctrica, en donde va a ser necesario también en los escenarios actuales tener mayor instalación de capacidad de almacenamiento para poder tener esa energía del sol o el viento que no siempre está soplando ni el sol que está brillando. Entonces, en ese contexto, ese propósito estratégico yo creo que marca un giro de lo que típicamente han sido los gobiernos más de derecha, en donde se mantienen más alejados de tener ese propósito y una política industrial más decidida. El problema yo creo que tiene que ver muchas veces es que al no someter esto a una evaluación ambiental estratégica donde se determine cuáles son los lugares donde esto se podría realizar con menor impacto ambiental, al carecer eso, al poner en cierta forma todos los salarios con el mismo peso en biodiversidad, o como si hubieran tenido el mismo tipo de intervención, porque no todos tienen el mismo tipo de inversión hasta el momento. Recordemos también que hoy día la minería opera en este contexto, la minería de cobre, y en forma permanente, en donde están yendo hacia una desalación, pero hoy día sigue siendo la minería el consumidor de más del 60% del agua del Salar de Atacama, por ejemplo. Entonces tenemos una situación actual que tenemos que abordar y por lo tanto hay que ponderar todo eso. La misma consulta indígena yo creo que es importante en el sentido de que poder por lo menos consultar a las comunidades qué es lo que se va a llevar a cabo. Pero en esta cuestión yo creo que no hay que ver las cosas tan absolutamente en el sentido de que si nosotros miramos las extracciones de litio de su inicio versus las que están proponiendo ahora como si fuera lo mismo, entonces estamos cometiendo en cierta forma un prejuicio frente a ese tipo de cuestiones, y en el sentido que es fundamental ver que hay formas de poder realizar este tipo de extracción de forma distinta. Pero también si llevamos a cabo un modelo y de replicar el mismo modelo actual extractivista de consumo infinito, también vamos a tener un problema. O sea, la extracción del litio se puede hacer en forma más sustentable, pero si el propósito es hacer una 4x4 gigantesca que tenga autonomía de 1000 kilómetros, siendo que la mayoría de los días vamos 50 kilómetros a lo más, entonces vamos a cometer un error. Y eso lamentablemente estamos viendo, por ejemplo, los modelos que se están proyectando en Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, uno puede empezar a pensar que se puede llevar a cabo el mismo tipo de servicio, pero en forma más inteligente. También integrar el mismo tipo de electromovilidad, almacenamiento. Si tú vas a tener un auto estacionado,
22 horas al día, perdón, básicamente sin aprovechar su capacidad de almacenamiento e integrarlo en la red eléctrica. Yo creo que también es despropósito tener baterías de litio solamente para almacenar energía y autoestacionados que no van a ser aprovechados para su capacidad propia, va a ser un error. Si no tenemos una economía compartida, ¿no es cierto? Tener un auto estacionado solo para ti, para tu propósito, y que no lo compartas, también va a ser un error. Yo creo que esta economía más compartida, que quizás se vio postergada en la pandemia, está volviendo, ¿no es cierto?, en modelos de arriendo, de autos compartidos, de taxis, entre otras cosas que se ponían a cabo. Ahora también quiero, porque me imagino los comentarios de algunas personas con respecto a este tipo de cuestiones, acá tenemos 10 años para dar la vuelta, ya tenemos que cambiar la matriz energética, tenemos que cambiar la forma de transportarnos, tenemos 10 años para reducir la emisión a la mitad, tenemos 30 para reducirlas en 100% en forma neta. Por lo tanto, si bien uno querría que las ciudades sean integradas, que tengan un transporte público integrado, que ojalá que hubiera modo de transporte menos, no motorizado, entre otras cosas, la realidad es que no vamos a tener nunca esa configuración. Siempre podemos tener un triunfo de algún líder que sea un poco más progresista en sus temas, pero a la vuelta de la esquina vamos a encontrarnos con otro que va a ser lo contrario. Estamos en un péndulo constante en donde no vamos a tener nunca, lamentablemente, la configuración de compromiso político con respecto a esos temas. Y por tanto, hay que arar por los huellos que hay y en ese sentido buscar un cambio a la situación actual, y tenemos que siempre recordar que hay que compensar distintas acciones. No, no estoy diciendo sacrificar ningún tipo de recurso en particular. Quiero solamente comentar, por ejemplo, que en mi momento como subsecretario, antes de ser ministro, me llegó una denuncia con respecto a extracciones por sobre la capacidad de los humedales de Maricunga, ¿no es cierto?, Nevado Tres Cruces, en donde nosotros canalizamos esa denuncia que terminó con el cierre de los pozos de extracción de la minera Kinross Maricunga, que significó un impacto tremendo económico por sus malas prácticas. Y por tanto, en este contexto también quiero destacar la importancia que también haya una institucionalidad ambiental que esté velando, que esté monitoreando, de manera que los permisos ambientales que se otorguen tengan un estándar mucho más elevado de lo que se han llevado a cabo hasta la historia, y que la Superintendencia de Medio Ambiente muestre una capacidad de fiscalización y sancionar a quienes que dañen, que incumplan sus compromisos ambientales. Pero siempre recordando de que el status quo significa 8 millones de personas muertas por contaminación atmosférica, y eso ocurre hoy, no en el futuro, y por tanto esta es la situación que tenemos que revertir con un cambio de giro de economía compartida, de eficiencia, y no un consumo infinito, porque definitivamente eso sería, eso sí que destruiría básicamente todos los salarios, y no habría forma de poder, ¿no es cierto?, compensar ese daño. Así que esa es la cosa, Ahora, matizarlo, no en un sí, absoluto. sí, ese cambio de giro, veo yo que hay como bastante, porque tú además mencionas la pandemia y esto de compartir los autos, y todo tiene como harta responsabilidad finalmente ahí la educación de la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo se puede hacer de otra forma, digamos? Entonces, Entonces me gustaba, por ejemplo, hay un autor de un libro que se llama Seis pescados, básicamente que hay 6 pescados que se consumen, el camarón, el salmón, y básicamente todo el mundo, y se ha colapsado ese tipo de pescado a todos lados. Decía, sí, efectivamente, se puede hacer un camarón sustentable. Lo que no existe es el tenedor libre de camarón sustentable, todo en su justa medida, y lamentablemente hoy día estamos todavía en una economía de desecho constante, y por tanto, si no tenemos una economía circular en el diseño, de aprovechar nuevamente estos materiales, cuando tú tienes un auto eléctrico que esté diseñado para utilizar sus partes, de manera que no tengamos que extraer material nuevo cuando tienes materiales existentes para reutilizar. Gracias, Marcelo. Marcelo Valdebenito, ¿cuál es la relación entre la minería del litio y la contribución económica y de empleo en Chile? Si pudieras darnos quizás algunas cifras. ¿Qué tan relevante además es para las comunidades locales versus lo que hemos hablado de las afectaciones ambientales según la experiencia de ustedes? Sí. Antes que eso, reforzar un poco lo que dice Marcelo Mena y centrarme un poco en la estrategia, para que quede súper claro lo que presentó el gobierno del presidente Boric respecto a la estrategia y la política. Acá hay 2 temas fundamentales que planteó. Primero, que el mundo necesita litio y Chile tiene una gran oportunidad respecto del litio. Segundo, que el Estado quiere ser protagonista y quiere operar en la minería del litio.
¿ya? Y en cuanto a la política, que va a presentar un proyecto de ley a fines de octubre para crear una empresa nacional del litio que se haga cargo de producir litio, entrar directamente en la producción y además de valor agregado y otra serie de cosas. Pero en cuanto a la estrategia, decidió ahora ya empezar a negociar con la otra empresa que está en el Salar, cuyo contrato vence en 2030, y para eso mandató a Codelco para entrar con, con mayoría en la propiedad a operar ese sector en el Salar de Atacama. ¿Ya? Y eso puede resultar o no puede resultar. Si no resulta, ahí, qué sé yo, se llamará una licitación internacional, lo que sea, para seguir operando y produciendo litio en el Salar de Atacama. En el caso nuestro, Perdón, Marcelo, que te interrumpa. ¿Crees tú, si no me puedes contestar esto, está todo bien, digamos, pero ¿crees tú que Codelco está preparado para llevar la industria? esa es una discusión, digamos, en la que yo como actor incumbente no me puedo meter. Pero yo simplemente te voy a describir cuál es la política y cuál es la situación actual, porque esa es la base, digamos, de la conversación actual respecto de la política y la estrategia del litio. Entonces, la política, por un lado, la empresa nacional; la estrategia, entrar en la propiedad del contrato que se vence ahora y respetar los contratos que están actualmente vigentes. En el caso de Albemarle, nuestro contrato es hasta el año 2043, por lo tanto nosotros seguimos siendo socios del Estado con nuestra contraparte, que es Corfo. Y cualquier crecimiento asociado a eso de aumento de producción va a estar ligado al desarrollo de nuevas tecnologías de extracción, que es algo en lo que también quiero hablar un poco más adelante. Entonces, esa es la situación actual. ¿Ya? El gobierno, y es algo muy valorable porque no teníamos política respecto al litio. La política minera proyectada al 2050, que se hizo el gobierno anterior, no contemplaba el litio. El último esfuerzo que se hizo en esto fue en el gobierno de la presidenta Bachelet, en su segundo gobierno, en donde se generó un documento muy interesante en el cual se ha basado también este gobierno para esta estrategia del litio, en la que se hablaba de tener mayores ingresos producto de eso, compartirlo con las comunidades y generar también investigación y desarrollo, que es lo que en el caso nuestro hemos venido haciendo desde hace muchos años y intencionadamente y específicamente desde el año 2016, cuando firmamos este acuerdo único con Corfo, que son los dueños de las pertenencias y que es la base también para cualquier otro proyecto que se haga. Eso respecto del salar de Atacama. Respecto de otros salares, se mandató también a Codelco y a Enami para exploración y eventualmente producción de litio en otros salares, también con una posición mayoritaria, pero eso todavía no se sabe muy bien cómo se va a hacer, y entiendo que esa también es una preocupación respecto de qué pasa con los otros salares. En el salar de Atacama, pues también es importante tener ahí los datos. Nosotros extraemos desde salmuera y hay modelos hidrogeológicos para cautelar que el equilibrio hidrogeológico esté cuidado en el Salar de Atacama, que es una cuenca endorreica, es decir, que se nutre por lluvia y se nutre por nieve. Esas son las recargas de agua fresca. ¿Ya? Y hay dos empresas, una Albemarle, que tiene 442 litros por segundo autorizados de salmuera, y la competencia, que tiene 1.700 litros por segundo de extracción de salmuera permitido. Y en el tema del agua también es muy relevante. Albemarle tiene derechos de agua fresca por 23,5 litros por segundo, de los cuales usamos 8 litros por segundo para lavado de equipos y algo así. 0,5% de los derechos de agua del salar. Nuestra competencia tiene 450 litros por segundo de agua fresca, porque ellos se dedican a otro tipo de producción, no solamente litio. Pero la minería del cobre tiene derechos de agua en la cuenca del Salar de Atacama por 2.365 litros por segundo. Hay una empresa que dejó de bombear 1.400 litros por segundo hace unos años, pero los efectos de eso los vamos a ver por los próximos 100 años. Y el turismo, el consumo humano y la agroindustria tienen derechos de agua fresca por 2.270 litros por segundo. Esa extracción de agua fresca, que es aguas arriba, en la industria del litio opera en el núcleo, es la que afecta mayormente al consumo humano y también a los sistemas lagunares que están en torno al núcleo del salar. ¿Ya? Entonces también tenemos que tener muy claro cómo funciona la cuenca. En eso también estamos trabajando en una mesa multiactor que organiza GIZ, con regantes, con turismo, con agricultores, de manera de también conversar sobre la cuenca, conversar cuál es el efecto del cambio climático,
conversar qué está pasando con los regantes, qué está pasando con el río Vilama, qué está pasando con el río San Pedro, porque son afectaciones que no están relacionadas con la industria del litio, pero que son vitales para los habitantes de la cuenca del Salar de Atacama, especialmente de los agricultores de San Pedro y de las comunidades. Entonces, son temas que tenemos que abrir mucho más allá de la industria del litio, la que se ha tratado de culpar de algunos temas que son producto de la extracción de agua fresca de otras industrias que han sido extremadamente intensivas respecto de eso, y que también es necesario hablar respecto del Salar de Atacama. Ahora, respecto de tu pregunta, la industria del litio no es la industria del cobre, es muy, muy distinta, no es minería tradicional. Tampoco en cuanto a las ganancias que genera, aunque genera mucho más, ha generado este último tiempo producto de un alto precio y del royalty del 40%, 300% más alto que cualquier otra parte del mundo, importante ingreso al país, incluso más que la minería estatal. Nosotros somos 1.100 trabajadores en Chile. El año 2016 éramos 250, eso también te da cuenta de cómo ha crecido esto. 83% de los que trabajan en Albemarle son de la región de Antofagasta, hay un impacto local muy relevante ahí, y casi el 30% de los y las trabajadoras de la planta Salar de Atacama son de las comunidades indígenas, y ellos van y vuelven todos los días a sus comunidades a trabajar acá. Entonces, hay un impacto real en la economía local, hay un impacto real en el trabajo local. Hay programas específicos también de aprendices y de un trabajo con las comunidades también para que sean proveedores. Todo el servicio de alimentación de la planta Salar de Atacama, por ejemplo, es de un proveedor local de la comunidad de Peine, que es la más cercana que tenemos, pero como te contaba, con este acuerdo voluntario que tenemos con el Consejo de Pueblo Atacameño y las 18 comunidades que agrupa, tenemos ahí un impacto a más de 5.000, 6.000 personas del pueblo licanantay, con comunidades que están a más de 100 kilómetros de nuestras operaciones, lo que trasciende cualquier área de influencia de una empresa o una resolución de calificación ambiental. Entonces, somos un vecino, y así nos definimos, un vecino que estamos dentro de un territorio que es del pueblo atacameño, y por cierto trabajamos mano a mano con ellos y tenemos un diálogo institucionalizado con ellos, y es lo que ha generado también y lo que está generando hoy tanto interés también por repetir ese modelo en otros salares que puedan generar esta misma cantidad de beneficios, siempre teniendo en cuenta el respeto sobre la sostenibilidad de las operaciones, ¿ya? Porque eso es fundamental para cualquier cosa. O sea, la demanda de litio era 500.000 toneladas el año 2021, al año 2030 se proyectan 3,7 millones de toneladas. Entonces, el mundo necesita mucho litio, pero no debe ser cualquier litio. O sea, tiene que ser litio ético, tiene que ser litio sostenible, tiene que ser litio hecho con diálogo, con generación de valor social en los lugares en lo que se extrae. Gracias, Marcelo. Cristina, me gustaría saber tu opinión respecto también a lo que dice Marcelo y cuál es tu experiencia, porque tú también conoces súper bien todo lo que sucede ahí, conoces la zona, conoces las comunidades. ¿Se contrapone tu opinión con la de Marcelo? ¿Qué podrías agregar a eso o comentar? Y por otro lado también me gustaría saber, tú has mencionado muchas veces que no miramos al desierto en Chile. ¿Y por qué consideras eso como segunda pregunta? Bueno, yo me estoy refiriendo acá al tema de salares desde nuestra experiencia científica. O sea, desde nuestra experiencia de casi 20 años trabajando en el desierto de Atacama y en Salares. O sea, más casi la mitad de mi vida trabajando en esto. Entonces a nosotros nos tocó enfrentarnos a investigar los salares desde una perspectiva completamente natural, desde ecosistemas que no habían sido prácticamente tocados. Hay muchos lugares que han sido explorados, pero levemente. A de repente ver el altiplano cada vez más intervenido, me refiero a tuberías, caminos, y eso afectando directamente los ecosistemas. O sea, hay datos, hay estudios, se puede ver incluso, o sea, miran por satélite cómo se ha visto afectado toda la superficie del desierto de Atacama, ¿ya? O sea, yo creo que ahí no vamos a entrar en ese gran impacto que ha tenido todas estas actividades que son derivadas también, y no hay que obviar ese tema, que creo que es muy importante la capa más amplia de esto, el sistema económico en que estamos. O sea, encuentro muy interesante lo que dice Marcelo Mena
respecto a la responsabilidad, ¿cierto?, en la economía compartida. Pero ¿cuándo vamos a llegar a ese punto? Si es que finalmente todos los mercados dicen que se ha repetido bastante el tema de la demanda, se ha repetido mucho, el mundo necesita litio. ¿Cuánto litio necesita el mundo? ¿Nos hemos hecho esa pregunta? ¿Cuánto Chile está dispuesto a dar litio? O sea, ¿cuánto vale un salar? ¿Cuánto vale la biodiversidad? ¿Es justo para las comunidades que esto ocurra en sus territorios? Entonces, desde el punto de vista de la investigación, estamos perdiendo no solamente ecosistemas valiosos por todo lo que ya hemos mencionado, sino que además por todas las oportunidades que tenemos hacia el futuro, incluso como lugares con una alta concentración de minerales raros que probablemente en el futuro también sean importantes. O sea, acá hay un potencial inconmensurable, pero no estamos teniendo esa conversación. Estamos llegando al si se explota, cómo yo lo hago mejor, el otro lo hace también, el otro también no causa daño, y en realidad creo que eso, en cierto modo, esconde la discusión de fondo. O sea, Chile, yo creo que efectivamente Chile tiene una gran oportunidad, y la gran oportunidad es efectivamente hacer las cosas de forma distinta. O sea, con conciencia respecto a lo que se está haciendo. O sea, el momento de declarar vamos a explotar los salares es un momento de congoja, de pena, es terrible lo que está pasando. No sé si se puede magnificar esto. Se están perdiendo ecosistemas para siempre. No le estamos dando ni siquiera la oportunidad a las futuras generaciones de conocerlo. Claro, no, es que es un potencial económico ahora, sí, es muy importante la electromovilidad también, pero también incorporemos estas otras perspectivas. O sea, hablar del litio ético me llamó la atención el término. Hablemos de todas las perspectivas desde la ética. Y eso incorpora, por supuesto, o algo muy importante que no se nos debe olvidar. Nosotros somos parte de la naturaleza. No podemos disociar esos puntos de vista. Entonces, esto es un tema muy delicado desde muchas aristas. Probablemente en un futuro lo analicemos de otra manera, pero desde el punto de vista de la ciencia, del potencial, de lo que hemos conocido, de todo lo que se ha investigado, es una pérdida inconmensurable. No voy a entrar en el tema de qué se hace entonces, porque eso es muy complejo, porque ahí entramos en otro nivel de discusión. Diga, Bárbara. No, me pregunto ¿por qué no conversa, digamos, la ciencia con estas decisiones? ¿Qué pasa ahí? También Verónica comentaba que falta mucho estudio. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el rol de la ciencia y ese diálogo finalmente con los que toman las decisiones? Acá yo creo que hay que hablar de tres cosas. Primero, el rol del Estado en la investigación. Segundo, la ciencia como ciencia y científicas y científicos. Primero, el rol del Estado. Sabemos que Chile es uno de los países que menos invierte en ciencia y tecnología en la UNDAD. Y eso acá se ve el resultado. Si hubiésemos sido un país que invirtiera más en investigación básica, por ejemplo, en conocer nuestro propio ecosistema, sabríamos más y podríamos tomar mejores decisiones. Pero llegamos tarde, siempre hemos llegado tarde. No es suficiente. Entonces, se va a hacer probablemente, pero ahora necesitamos eso. Por otro lado, el centralismo, porque 70% de la investigación se hace en Santiago. Y alguien, si no le interesa, no va a estudiar salario. Lo estudiamos nosotros porque nos interesa, por otros motivos, porque somos de acá, no sé. También hay un tema ahí del tema ambiental, porque los salarios nunca han llamado el desierto tanto la atención como para conservarlo y preservarlo, como es el sur, no sé, otro ecosistema, o sea, no tiene tampoco tanta atención desde ese punto de vista. Y lo otro, insisto, o sea, este tema estructural. Entonces también acá hay que mirarlo desde esa perspectiva, no es que no hay el Estado las condiciones para hacerlo, o sea, se hizo, nosotros somos poquitos, entonces nos conocemos quienes trabajamos en salares. Y todos lo hacemos con los pocos recursos que tenemos para poder justamente, y estoy segura que es así, contribuir en generar conocimiento para poder protegerlo, pero no es suficiente. Gracias, Cristina. ¿Me quería hacer un comentario cortito nomás? Sí, dale. Sí, es que mira, yo creo que es importante reconocer que cada uno tiene su sesgo científico. Yo también soy ingeniero bioquímico, yo me he dedicado al tema de calidad de aire, los efectos en salud. Entonces, en el fondo, equivaler a la extracción de litio, a la destrucción de los salares, y como que todo método de extracción es el mismo y no hay forma de mejorar, no estoy seguro que sea
interesante. Y hablar desde la ciencia, cuando también hoy día podemos ver las camas llenas, ¿no es cierto?, en la zona central por la contaminación atmosférica, gran parte eso tiene que ver con la contaminación por transporte, también uno puede ponderar eso. Entonces, yo creo que es súper importante no verlo desde el punto de vista absoluto de que uno tiene una posición un poco más, digamos, de estatura moral con respecto a eso. Yo me he dedicado toda la vida a temas de contaminación atmosférica. Hay cientos de miles de personas que hoy día van a consulta de urgencia, se debe el sistema de transporte que tenemos, la quema de combustibles fósiles. Entonces acá se trata de ponderar y buscar formas que permitan un equilibrio para poder dar todo ese tipo de balance. Y en ese contexto también uno tampoco puede desconocer los cambios que han tenido el mismo royalty del litio, que no es lo mismo que lo que se celebró recientemente. El royalty minero es muy inferior a lo que hoy día el litio otorga, y cómo eso también puede significar centros de desarrollo tecnológico que también son de carácter descentralizado. Entonces yo creo que eso es súper importante, ponderar, porque en el fondo no es necesario que pongamos los pulmones de un niño con un salar. Se trata de buscar una forma en la cual se puedan hacer las cosas mejor en ambos lados. Y como decía, sin pensar en el modelo lineal de una batería de 100 kWh que consume mucho más material que uno que sea basado en una bicicleta eléctrica, por ejemplo, que perfectamente puede lograr ese tipo de propósito con mucho menor consumo de litio. Eso. Gracias, Marcelo. Verónica, me gustaría también ampliar la discusión y saber tus opiniones respecto de lo que hemos conversado ahora, y también si nos pudieras explicar en términos concretos, digamos. Cristina menciona que cuando se desarrolla la industria del litio en este ecosistema del salar, esto no se vuelve a recuperar. ¿Por qué sucede eso? ¿Hay alguna manera también de que los microorganismos y todo lo que existe ahí, digamos, pueda coexistir a su vez en equilibrio con la extracción del litio? Bueno, primero que todo, hacer énfasis en que estos ecosistemas, bueno, son un patrimonio igual. Yo entiendo la analogía que trata de hacer, o sea, bueno, un poco la discusión que trata de hacer Marcelo. Estoy de acuerdo en que ahora vemos como el litio como una panacea para poder mitigar de alguna manera el cambio climático, pero a veces cuando escucho esos discursos me genera una doble interpretación, en el sentido de que eh, hemos siempre transitado hacia cambios, ¿no es cierto? Y cambios que tienen que ver o sea, bueno, en este caso esta innovación, esta gran innovación del uso de la electromovilidad puede aportar a las grandes ciudades si es que se desarrollan como corresponden, digamos, y que el transporte no sea repetir los mismos modelos, porque hoy en día la electromovilidad, digamos, no está al alcance de ningún bolsillo. O sea, es un reducido porcentaje de la población mundial, principalmente en Europa. Entonces uno ve aquí que se repiten modelos de injusticia ambiental también. Entonces, ¿cuándo le va a llegar a ese niño con el pulmón dañado en Santiago, no sé, pues no quiero decir una comuna, yo soy de Valparaíso, pero si pensamos en eso, yo a veces pienso de que nosotros tenemos estos discursos, pero que estos discursos no necesariamente van a llegar al común de las personas y las personas más afectadas por la contaminación. Entonces, a veces uno dice, bueno, yo entiendo y quisiera que pudiésemos transformar toda esta visión. Marcelo también lo mencionaba, transformemos todas estas capas en las cuales se desenvuelve, en este caso el litio. Ahora, antes han sido otros elementos, y en el futuro probablemente el litio puede quedar atrás, ¿no es cierto? Y lo importante es que nosotros, todo este sacrificio con conciencia que vamos a hacer, pensando en el punto de vista de este patrimonio que es también nuestro motivo de estudio, que involucra. Entonces, ¿hasta cuándo uno puede hacer algo sustentable, cuándo no? O sostenible. Sabemos que en general el extractivismo o lo que podamos hacer, digamos, en cuanto a lo que nos ha mencionado Marcelo, Valdebenito, digo, con toda la posibilidad de innovación. O sea, yo tengo gran esperanza en que sea así, y que la estrategia se amalgame o baje a una política que realmente permita también generar
un desarrollo en nuestro país que tenga que ver, que realmente quede en nuestro país, y que realmente podamos generar una economía circular con respecto a las baterías y que no terminen en un basural como todas las otras tecnologías, ¿no es cierto? No queremos eso. Y yo veo por ese lado algo positivo en el sentido de que realmente se desarrolle y que quede acá. Ahora, con respecto a la resiliencia, lo que nosotros podamos pensar de que la extracción, lo que relata Marcelo, yo he tenido la oportunidad también de visitar estas minas, o sea, es muy difícil que pueda haber una resiliencia y recuperarse. O sea, eso sin duda es extremadamente difícil. O sea, la estructura, estamos hablando de estructuras que se van formando por miles de años, algunas que no, que pueden ser más transientes. Estoy pensando en tu segunda parte de la pregunta, ¿no? Sí, pero no tenemos entonces como claridad de que sea imposible, no lo sabemos. O sea, aquí tenemos que pensar de que la intervención actual, cómo se extrae el litio actualmente es sumamente invasivo. O sea, no existe, o sea, yo no me imagino ni un salar que pueda recuperarse, una laguna, un sistema lagunar, que pueda recuperarse después de eso. O sea, uno lo ve desde el avión y vas viendo cómo las máquinas arrasan con todo y es difícil porque obviamente también tienen que transportarse toda esa sal, también tienen que haber una cantidad de camiones que se van moviendo y están estas piscinas de decantación enormes, kilométricas, entonces ese tipo de extracción no conversa con una posibilidad de que las comunidades se recuperen. Recordar que la salmuera tiene un 70% de sal, perdón, de agua, el agua, y en esas salmueras también habitan muchos microorganismos que no sabemos qué está pasando con ellos. La recuperación de estos sistemas como humedales, pensando ya en los futuros humedales o los futuros ecosistemas que se piensan prospectar, claramente si es que existe una inversión, un desarrollo innovativo en el cual realmente exista una extracción, bueno, eso vamos a tener que investigarlo. No sabemos porque es parte de los procesos que se vienen. Entonces, son otro tipo de, no sabemos a la escala en que va a ser esa metodología de reinyección, pero sí sabemos que si inyectamos agua de otro origen, en cualquier sistema, se provoca una alteración, esa comunidad ya no va a volver a ser la misma, y no tenemos todavía conocimiento como para poder definir si es que en el fondo vamos a generar un ambiente totalmente construido y artificial, que puede aparecer en la superficie una laguna, pero que en lo que ocurra en la zona más profunda o en las mismas pozas o como sea, que se vuelva a reinyectar. No sabemos, porque en realidad estos sistemas se mantienen por el agua que aflora. El agua que aflora es rica en ciertos elementos químicos y son las comunidades, y eso sí sabemos, que las comunidades dependen totalmente de estos compuestos químicos que son muy particulares. Entonces tú inyectas H2O, reinyectas H2O, no es lo mismo que esta agua que percola a través de la tierra y concentra un sinnúmero de minerales con los cuales se van generando. Entonces, no es como si fuese una piscina homogénea. Aquí estamos hablando de varios parches, varias comunidades que habitan y que tienen una diversidad de metabolismo mucho mayores a los que tenemos nosotros. Comunidades que son capaces de vivir de azufre, de vivir de nitrógeno, de vivir de diversas fuentes de elementos, de los mismos metanos, comunidades que son capaces de consumir ese metano en aguas, digamos, en aguas subterráneas, de este origen de agua subterránea. Entonces, esa diversidad es muy difícil reconstruirla. Uno trata de hacerlo en el laboratorio y es imposible. Entonces, imagínense reinyectándole agua que venga de otro origen. Vamos a generar un sistema totalmente diferente. Gracias, Verónica. Ya, Para los gracias. Marcelos, muchas gracias. Para los Marcelos.
El litio es finito. ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Por un lado, Marcelo Valdebenito, si nos pudieras también comentar sobre esto y como qué lecciones principales nos ha dejado la historia, digamos, en relación a la minería en Chile. Y por otro lado, Marcelo Mena también, la misma primera pregunta, pero ¿por dónde hay que empezar a mirar o de todo lo que tú has estudiado, digamos, cuáles son las posibilidades cuando esto se acabe? Porque se acaba. Se me apagó la luz. Voy a partir yo. A ver, me gustaría aclarar, sí, algunas cosas para la gente que nos está escuchando y no está viendo cómo se imagina el salar. El salar es muy extenso. Las áreas que están en este momento de explotación de litio son unas áreas no, eh, determinantes respecto de todo lo que es la extensión del salar de Atacama. En nuestro caso, nosotros tenemos un área autorizada de 186 kilómetros cuadrados, nuestra competencia tiene 819 kilómetros cuadrados. Lo segundo, nosotros estamos en el núcleo del salar. El núcleo del salar no hay lagunas. ¿Ya? Nosotros no extraemos agua de los sistemas lagunares, están a 10, 12, 15, 18 kilómetros de distancia de donde extraemos salmuera, insisto, no ha tenido nunca un uso alternativo porque siempre ha estado bajo la costra salina, que es una costra durísima. Lo segundo, el salar de Atacama yo creo que es uno de los salares más estudiados en el mundo. Hay mucha información sobre el salar de Atacama. Lo que falta es alguien que la recopile, alguien que efectivamente lo ponga a un repositorio y hay esfuerzos para hacerlo a eso. Y en la política que presentó el presidente Boric también hay unas organizaciones e institutos de salares para estudiarlos precisamente y para preservarlos. ¿Ya? Por lo tanto, saquémonos un poco esa imagen respecto de eso y además, como toda actividad minera, como toda actividad que tiene un impacto en el medio ambiente, tiene un plan de cierre en donde la superficie, y en este caso es más fácil que cualquier otra actividad minera, digamos, de dejar las piscinas tal cual estaban antes, es un compromiso legal que hay que tenerlo. Entonces, para que realmente nos situemos en el contexto y que no hay ninguna relación entre la extracción de salmuera y la disponibilidad de agua fresca de las comunidades. Lo otro, la evolución hacia eso, y es lo que nosotros estamos hablando desde el año pasado, cuando presentamos nuestra propuesta de avanzar y evolucionar hacia una nueva era del litio, es porque sabemos que hay sistemas que pueden ser más eficientes que el que actualmente utilizamos para producir litio en el salar de Atacama. ¿Ya? Y es cierto, se ha hablado muchísimo de tecnología de extracción directa, que es un genérico, y efectivamente hay mucho humo y desinformación dando vueltas respecto de eso. Nosotros somos la única empresa en Chile que está haciendo estudios de verdad respecto de tecnología de extracción directa. No desde ahora, desde hace muchos años tenemos tecnologías patentadas. ¿Por qué las tecnologías de extracción directa no se habían puesto en marcha ahora, hasta ahora? Para explicarles también que en vez de extraer la salmuera y colocarla en pozas de evaporación por 18 meses, lo que hace la extracción directa en genérico es extraer la salmuera, quitarle solo el litio y devolver la salmuera a la cuenca, en este caso, del salar de Atacama. Eso es un sistema de extracción directa, ¿ya? Por lo tanto, se reinyecta la misma cantidad de salmuera al salar, ¿ya? No de agua, que eso también es para corregir ahí un poco a Verónica. No es que vayamos a ingresar agua al tema. Pero esto es un desafío enorme, porque necesita muchos estudios, es extremadamente intensiva en el uso de energía y extremadamente intensiva en el uso de agua. Y en el salar de Atacama no hay agua fresca para esto, ¿ya? Es más, nosotros queremos avanzar a renunciar a los 23,5 litros por segundo de agua fresca, de derechos, de los cuales usamos 8, en el salar de Atacama. ¿Y qué hicimos? Para el tema de la energía, nos conectamos al sistema eléctrico nacional para tener energía verdes a través de un acuerdo con Engie para nuestra planta salar. Por lo tanto, ya tendríamos eso y firmamos un acuerdo con una empresa que se llama Cramsa, que es un proyecto de desaladora multipropósito. No es una desaladora hecha para una minera, es una desaladora que está en procesos de evaluación ambiental, un tremendo proyecto que va a entregar agua a sectores de Antofagasta donde no llega, a sectores de Calaman donde no llega agua, y además para las empresas que necesiten agua desalada de mar
fundamentalmente empresas mineras, que también es un tremendo desafío. Nosotros estamos haciendo los estudios para poder llevar agua desalada de mar a la cuenca del Salar de Atacama para el proceso de extracción directa, pero no para reinyectarle a la cuenca, ¿ya? Y en paralelo, y además esa llegada de agua desalada de mar también puede significar una serie de beneficios, y CRAMSA así lo destina, porque ellos son los dueños de la desaladora, también para poder solucionar temas de comunidades en donde no haya acceso a agua, porque esa agua también se puede potabilizar. Pero el agua que nosotros queremos ocupar para estos sistemas de extracción directa no es agua que se va a reinyectar de ninguna manera, porque sabemos que eso no es posible. Y además estamos haciendo estudios de reinyección en estos momentos que van a empezar ahora por unos meses. Todo esto conversado hace meses con las comunidades cercanas, con el Consejo de Pueblo Atacameño, con distintas autoridades, con todo el debido respeto hacia del consentimiento informado y de información abierta y transparente hacia las comunidades, para ya empezar a aprobar reinyección de salmuera, ¿ya? Es decir, insisto, saco la salmuera, le quito el litio y vuelvo a meter la salmuera a la cuenca. Eso necesita ser estudiado. Y además necesita, después que hagamos todos los estudios y después que se hagan todos los temas necesarios, necesita pasar por un proceso de calificación ambiental, ¿ya? Por lo tanto todavía queda un gran proceso, por lo tanto quedan muchas investigaciones, es un gran desafío, pero el mismo gobierno así lo ha estipulado en su estrategia, es la forma sostenible, más sostenible que el proceso actual, para aumentar también la producción de litio, ¿ya? El proceso actual tiene una tasa de recuperación de litio alrededor del 50%. Nosotros vamos a inaugurar una nueva planta ahora que va a reprocesar sales y vamos a llegar al 65% de recuperación. Los procesos de extracción directa pueden llegar a un 90% de extracción de litio, por lo tanto nos permitirían de forma ambientalmente sostenible aumentar la producción de una manera bastante importante para suplir también esta demanda. Pero también estamos en el mundo, Albemarle es una empresa que tiene en Australia, en China, en Estados Unidos, también estamos haciendo exploraciones en Argentina, una presencia mundial. Y estamos trabajando en Europa y en Estados Unidos en generar también plantas de reciclaje. El litio puede ser reciclado 100%. Por lo tanto, va a haber en unos 10 años más, cuando las baterías actuales de los vehículos eléctricos cumplan su vida útil, después pueden ser usados como acumuladores de energía doméstica, pero pueden ser reciclados, y eso va a ser también un importante insumo para la demanda mundial de litio, no solamente de los sectores donde se extrae, esperamos con extracción directa, sino que también del reciclaje, porque también es muy relevante poder reciclar, y se puede reciclar el 100% de una batería. Entonces, se ha aprendido muchísimo, hay mucha experiencia y hay mucha visión, especialmente respecto de lo que ha pasado en la minería en el mundo y en la historia que hemos recorrido en Chile, para hacer las cosas bien, ¿ya? Tan importante como el cuánto litio se puede producir es el cómo vamos a producir. Y en eso tenemos un compromiso, y yo creo que instancias como esta, en la que ciencia, academia y empresas pueden conversar, yo creo que vamos buscando puntos en común y vamos también encontrando miradas comunes y desafíos comunes que podemos enfrentar en conjunto. Y ojalá también, que es una pata que a lo mejor para una futura reunión, también tener presente la mirada de las propias comunidades, porque es en sus territorios en donde se genera esta actividades productivas. Gracias, Marcelo. Vamos ya con palabras al cierre porque se nos fue el tiempo volando. Así que le regalo 2 minutos, así rápidamente, a don Marcelo Mena. Sí, Cristina Grau para ir saliendo. sí, para el tema, bueno, tú me habías preguntado con respecto a cómo cambiar digamos, cuál van a ser los reemplazos. Sí. Solamente quería poner un número en contexto. Efectivamente, un auto eléctrico consume el doble de cobre. Eso significa que va a requerir unos 25 kilos de cobre. Es una emisión de gas de efecto invernadero, son 65 kilos más o menos de emisiones de gas de efecto invernadero para poder hacerlo, pero al mismo tiempo consume 2.000 litros de benzina al año, 4.000 litros de agua al año para hacerlo, y no digamos que la extracción de petróleo se da en lugares donde abunda el agua, ¿no es cierto? Entonces, acá hay conflictos ambientales que se dan y hay que abordar y hay que ponderar en términos generales. Yo creo que lo que va a pasar en el corto plazo va a ser un cambio
de otro tipo de diversificación de batería. Probablemente las baterías de almacenamiento a largo plazo van a ser de tecnologías de hierro, en donde óxidos de hierro que permiten almacenar más de una semana de energía eléctrica, porque requerimos almacenamiento de largo plazo, en el sentido que durante el verano nos sobra mucha energía y que no tenemos que transformarlo en algo para que o eso puede ser hidrógeno verde o puede ser algún combustible sintético, pero tenemos que transformar esa energía que sobra en el verano para el invierno, ¿no es cierto? De manera que podamos tener electrificación en la calefacción, entre otras cosas, y eso va a haber un cambio tecnológico. Pero quería decir que el giro ya está llegando, cuando decía Verónica que estamos lejos de que la electromovilidad esté llegando. Hoy día hay taxis eléctricos que están funcionando sin subsidio. Hoy día hay Uber eléctricos que están, porque en el fondo si tú miras que un vehículo que recorre 80.000 kilómetros al año ya le da los números, le cuadran los números, de manera que pueda con los ahorros funcionar. Hoy día el transporte público eléctrico, hoy día va a ser, no hay ninguna razón por la cual no sea 100% eléctrico hacia adelante. Hay en términos de $40.000 de diferencia de precio entre un diésel y un eléctrico, y por tanto en un año de operación se puede recuperar siempre el ahorro, ¿no es cierto?, que tiene, y eso te hace mucho menos dependiente de los precios de combustibles fósiles y no requiere del subsidio que con tanto entusiasmo se llevó a cabo el año pasado para los combustibles fósiles de $3.000 millones en todo el año. Casi un punto el PIB, y que cuántas cosas podríamos haber hecho con esa plata en vez de que se fume y cause contaminación atmosférica. Entonces, yo digo simplemente, no veamos esto como un término absoluto, ni todas las desaladoras van a destruir el mar, ni toda la extracción de litio va a destruir los salares, ni todas, ¿no es cierto?, las turbinas eólicas van a matar todos los peces, los pájaros. Acá, para eso está la decisión ambiental, por eso hay que ser anticipatorio, por eso hay que concurrir al principio precautorio, y tampoco podemos pensar que todas las tecnologías de extracción son idénticas, porque si es así, entonces, ¿por qué cambiarla? Si al fin y al cabo la recepción de la ciudadanía va a ser la misma. Así que básicamente la situación actual hay que cambiarla con una mentalidad nueva, ojalá que lo podamos hacer, pero tenemos 7 años para dar la vuelta y nos va a tocar hacerlo con los bueyes que hay, no los que nos gustaría que existieran. Gracias. Gracias, Marcelo. Cristina, reflexiones y palabras al cierre. Sí, tengo muchas reflexiones, pero poco tiempo porque se está cerrando, ¿no? Bueno, para todos los que están escuchando, espero que haya quedado un poco más claro que es un tema complejo, que hay muchas formas de verlo, pero quiero un poco referirme porque algo que a mí me chocó mucho la comparación que hizo Marcela respecto al niño con los pulmones y la contaminación atmosférica. Porque también se trata, estamos en un momento súper importante de reflexiones y de cuestionamientos a nivel global, tanto por el contexto de la crisis climática como los escenarios futuros de habitabilidad que tiene el planeta. O sea, el aumento de la temperatura es inmenso, ¿cierto? Y sabemos que eso va a modificar nuestra vida y lo está haciendo ya. El tema es que cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, en que la premisa, ¿cierto?, es que el aumento de la explotación de cobre y de litio va en un beneficio, ¿cierto?, por la electromovilidad, lo cual puede tener grado de certeza. Pero cuando vamos a hilar fino y volvemos a ese ejemplo, o sea, ahora no quiero entrar en el detalle si hay un camión o dos camiones, pero los camiones que pasan acá por fuera de mi casa todos los días transportan concentrado de cobre y son completamente contaminantes. Y también hay mucha gente. O sea, las cifras de muerte por cáncer en Antofagasta son las más altas de Chile. Acá la mayor mortalidad de tumores en el país está acá, en Calama, en Antofagasta. Entonces, hay que tener cuidado con esas comparaciones porque son muy sensibles en el escenario en que estamos. Por eso mismo, esta postura que sea más, o sea, llámela como sea, pero más reflexiva respecto al territorio es súper importante. O sea, o si no, vamos a estar siempre conversando del que la empresa A lo hace bien, la B lo hace un poquito mejor, no, hay que avanzar para acá, pero finalmente no estamos viendo la complejidad de estos temas, involucrando a las personas, comunidades indígenas que están allá en el salar, pero también acá la planta química está aquí, está en la comuna de Antofagasta, está acá al lado. Yo estoy acá cerca de La Negra. Entonces, es algo que hay que incorporar en las discusiones. Y más allá de hacer estos ejemplos, creo que si le ponemos número, de hecho, ¿cuál es el porcentaje o sea, en cuánto contribuye al calentamiento global los vehículos frente a otras emisiones?
O sea, podemos entrar en muchos detalles, pero quiero un poco hacer esa reflexión. O sea, acá hay mucho que considerar y de verdad me dejó súper impactada la comparación. Ahora, sobre el tema de destrucción de salares, nosotros estamos considerando un principio, una visión ecosistémica y las escalas. Nosotros hace poco publicamos un trabajo que se llama microdesastres, que son desastres ambientales, pero desde la perspectiva microbiana, como base de la complejidad de los ecosistemas. Entonces, cuando hay un lugar que desaparece por acción humana o por lo que sea, hay un cambio en esas comunidades, que es lo que se refería a Verónica, y no solamente un cambio en diversidad, cambian en funciones, cambian en dinámicas, etc. Y eso puede tener un impacto muy grande. Algunas cosas las hemos llegado a cuantificar, pero falta mucho por saber. Entonces, depende de lo que consideremos también por destrucción. ¿Hay sistemas que han sido destruidos en su completitud? ¿Salares? Sí. Salar de Punta Negra, Salar de Lagunilla, Salar de Talabre, Salar de Hamburgo. Incluso hay algunos que van en vía de aquello. Pero ¿estamos esperando que eso ocurra o vamos a verlo antes? Entonces, cuando pensamos en principio precautorio, hay que considerar la visión ecosistémica. No solamente lo visual, lo paisajístico u otros temas. Así que es mucho más complejo que eso. Gracias, Cristina. Le toca a Verónica su espacio al cierre ya para ir despidiéndonos. Sí, muchas gracias. Bueno, yo considero que es importante este tipo también, como Marcelo, en realidad estos diálogos, esta posibilidad de encontrarse, de conversar, de poder construir una mirada en el sentido de que podamos ir aportando con nuestro conocimiento, precisamente entendiendo que estos sistemas pueden tener o no cierta resiliencia, no sabemos. Gracias por la aclaración de la salmuera con respecto a la reinyección. Pero sin embargo, todavía hay cualquier alteración va a generar alguna perturbación en las comunidades, ¿no es cierto? Y tenemos que entender que estos sistemas son frágiles. Dentro de la estrategia, igual yo tengo una visión con mucha esperanza de que realmente logremos concretar algo que sea, que tenga esta mirada de conciencia ambiental, sea cual sea el resultado, que se pueda concretar de manera clara y que involucre a todos los actores, incluyendo las comunidades que están, que están siendo mencionadas, y también las comunidades que viven ahí, todas estas externalidades que tenemos que tomar en cuenta. Pero dentro de otras de las visiones sumamente importantes es precisamente esta visión también más global de la justicia ambiental, que involucra lo que nosotros hacemos dentro de un país de Latinoamérica, ¿no es cierto? Porque claro, gran parte, ¿cuánto se va de este litio? Y esa huella de ese litio, ¿a dónde va a terminar? Esa huella de esa agua, ¿a dónde va a terminar? Entonces, conocer precisamente lo que estamos, entre comillas, sacrificando y cómo es el aporte de nuestro país a todo este desarrollo, que realmente termine un desarrollo de ciudades que sean ecológicas, que nuestro Santiago, que nuestras grandes urbes se transformen, o no, porque puede que no. Entonces, esas discusiones yo creo que son también sumamente relevantes de poder mantenerlas también. Gracias, Verónica. Sí, de todas maneras, y la intención primera nuestra, como Ladera Sur, es justamente conversar desde todas las aristas, tratar de acercar lo más posible, tratar de que las personas comprendan de qué estamos hablando cuando hablamos del desarrollo del litio. Sin duda que el diálogo va a ser la gran clave para tener un programa más o menos exitoso en relación a esta industria. Así que me voy ya despidiendo de todos ustedes. Si alguien quiere decir algo más muy, muy breve, no sé, ahí... ¿no? ¿Vamos? Ya, muy breve. La transición energética tiene que ser una transición energética justa, con justicia social, con las comunidades, con diálogo.
Y efectivamente, el desarrollo no puede estar en los países desarrollados. Es decir, Chile tiene un liderazgo muy importante respecto de electromovilidad, de muchos buses eléctricos, que es la opción más inteligente, digamos, de transportarse, y eso se va a extender también a regiones. San Pedro de Atacama es el segundo destino turístico más importante de Chile y debe ser también un ejemplo de electromovilidad, y estamos trabajando para que eso sea. Inauguramos en diciembre del año pasado una estación de carga ya para vehículos eléctricos, y eso ya abre la posibilidad para que el turismo, para que distintas otras actividades puedan ya tener vehículos eléctricos en San Pedro de Atacama, lo que también va a ser un tremendo aporte. Y esa energía para cargar esos vehículos la hace CESPA, que es una cooperativa que genera la electricidad, que está también evolucionando y haciendo una transición de la generación con gas natural hacia paneles fotovoltaicos. Entonces el desarrollo tiene que verse ahí y ya se está reflejando. No es una tarea fácil. Tenemos el compromiso de generar, insisto, litio que sea ético, litio que sea sostenible y litio que sea hecho de manera justa. Bueno, muchísimas gracias a todos. Insisto, creo que aquí lo importante es abrir los diálogos y acercar, ¿no? Opiniones para que hagamos lo mejor posible para las personas y para la biodiversidad, sin duda. Así que, bueno, muchas gracias Marcelo Mena, Marcelo Valdebenito, Cristina Dorador, Verónica Molina. Muchísimas gracias a los cuatro por haber participado con nosotros en esta conversación. Y nada, les mando un abrazo. Ojalá lleguemos a ciertos acuerdos y que estén muy bien. Muy buenas noches a todas las personas que participaron, que nos estuvieron viendo en esta conversación y que se interesaron por adentrarse un poco más en estos temas que se conversan y de los que a veces no sabemos mucho. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Nos vemos. A la próxima. Muchas gracias. Suerte. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, chao.